Para la viuda, su patrona solo, dejó una casa de barro como pago por 12 años de trabajo. Pero, cuando abrieron el testamento, todos esperaban oro. Doña Mercedes, después de servir 12 años sin descanso, recibió solamente una casa de adobe abandonada en medio del desierto del norte. Pero lo que encontró enterrado bajo el piso de tierra, Dios mío, lo que encontró debajo de esa tierra cambiaría todo. Aquella noche, cuando empezó a escuchar los rasguños bajo su cama, cuando la fiebre de su hijo Mateo comenzó a subir sin control, cuando descubrió que su propia patrona la había estado usando como guardiana de un secreto que mancharía de sangre el nombre de las familias más poderosas de la región. En ese momento, Mercedes supo que no le habían dado una casa, le habían dado una tumba, y ella tendría que decidir si morir en silencio o despertar a los muertos. Mire, amigo, amiga, le voy a pedir algo del corazón. Si esta historia le está tocando, si quiere saber qué fue lo que Mercedes encontró bajo esa tierra maldita, hágame un favor. Dele like a este video y suscríbase al canal. No le cuesta nada, pero para mí y mi familia significa el mundo entero. Así es como ponemos comida en la mesa, contando estas historias que a ustedes les gustan. Y por favor, coménteme aquí abajo de qué parte de México nos está viendo, o de qué país. Queremos saber quiénes son ustedes que nos acompañan. Un like, una suscripción, un comentario, eso nos ayuda a seguir adelante. Se lo agradezco de todo corazón. Ahora sí, vamos con la historia de Mercedes y el secreto que la tierra guardó por 50 años. El sol del norte de México no perdona a nadie. Es un martillo de fuego que cae sobre la cabeza de quien se atreve a caminar por esas tierras secas y olvidadas por Dios. Mercedes caminaba sobre el polvo rojo que se le metía hasta en los pulmones, sintiendo cómo el calor le quemaba la garganta con cada respiración. Sus pies, metidos en unos guaraches ya gastados, conocían cada piedra del camino que llevaba a la hacienda grande, ese palacio que se alzaba como un insulto frente a la pobreza del horizonte. Durante 12 años, la viuda había sido la sombra fiel de Doña Refugio, una mujer que tenía todo menos compasión, entregando su juventud al servicio de una familia que la veía como un mueble más. En sus ojos cansados brillaba una chispa pequeña de esperanza, alimentada por la promesa de un futuro mejor para su hijo Mateo, de apenas 6 años. Después de 12 años de humillaciones y manos curtidas por el trabajo duro, Mercedes esperaba que el testamento de la patrona fuera el puente hacia la dignidad que tanto le habían prometido en secreto. Pero la justicia en el norte tiene un precio que no se paga con monedas, sino con el alma de quienes no tienen nada. La noticia de la muerte de Doña Refugio no trajo lágrimas a la hacienda, sino un silencio pesado, cargado de la codicia de los herederos que ya contaban el ganado antes de enterrar el cuerpo. Mercedes se quedó en un rincón de la cocina, con el delantal manchado por el sudor de una década, imaginando que todo ese sacrificio finalmente tendría un propósito. Había soportado insultos, inviernos sin cobijas y el desprecio de quienes se creían dueños del aire, todo para que su hijo no tuviera que lamer el polvo del camino como ella lo hizo. El licenciado, un hombre de gestos fríos y voz sin vida, abrió el papel que contenía las últimas voluntades de la mujer que Mercedes creyó, ingenuamente, que la ayudaría. La sala olía a cera vieja, a flores muertas y al perfume rancio de una riqueza que se pudría desde adentro. Los herederos miraban a Mercedes con asco, como si su sola presencia ensuciara el mármol del piso. Mercedes apretó sus manos contra su falda, sintiendo cómo el corazón le golpeaba las costillas, rezando por una pequeña parcela de tierra donde construir un hogar de verdad para Mateo. El aire se puso pesado, difícil de tragar, como si la atmósfera supiera que las palabras que estaban por decirse romperían el velo de su humilde realidad. El testamento fue una bofetada seca. En lugar del pago que le correspondía por 12 años de servicio sin descanso, Doña Refugio le había dejado una casa de adobe en ruinas, situada en los límites más secos de la propiedad. Los herederos no pudieron ocultar una sonrisa burlona al ver el rostro de Mercedes transformarse en una máscara de dolor profundo. Era una limosna envenenada, un regalo que pesaba más que la miseria misma. No había oro, ni ganado, ni dinero.
solo el adobe frío de una construcción que parecía estar esperándola, con una paciencia antigua y oscura. Mercedes tomó el papel con manos temblorosas y salió de esa casa grande sin mirar atrás, sintiendo que le habían robado no solo su pago, sino también su dignidad. La mudanza hacia la casa de adobe fue un desfile de soledad bajo el sol de la tarde. Mercedes cargaba sus pocas cosas en una carreta que crujía con cada piedra del camino. Mateo caminaba a su lado, ajeno al peso del desprecio que su madre cargaba en los hombros, mirando con curiosidad ese horizonte donde hasta las plantas morían antes de crecer. Al llegar a los límites de la hacienda, la casa apareció entre la neblina del calor, como un esqueleto de tierra y paja, abandonada por décadas. El olor a humedad y a polvo viejo le golpeó los sentidos, advirtiéndole que ese refugio no era una simple casa humilde, sino un testigo mudo de tragedias pasadas. Mercedes sintió un escalofrío que no pertenecía al clima, una sensación de ser observada desde las grietas de las paredes de adobe. Cuando abrió la puerta de madera podrida, el sonido de los goznes oxidados fue como un lamento que le recorrió toda la columna. El interior estaba sumido en una penumbra densa, donde las motas de polvo bailaban en los pocos rayos de luz que lograban entrar por el techo de paja. A pesar del calor de afuera, la temperatura dentro era fría, como si el piso de tierra conservara el frío de una tumba olvidada. Mercedes dejó caer sus cosas y se quedó inmóvil, escuchando el silencio que solo era interrumpido por el viento raspando las paredes. Era el final de su vida de servidumbre, pero el inicio de algo que desafiaba toda lógica, un legado que latía bajo sus pies con una fuerza que no podía explicar. Esa primera noche, el silencio del desierto se volvió elocuente, revelando que la casa no estaba tan vacía como parecía. Mientras Mateo dormía un sueño inquieto sobre un petate de paja, Mercedes se quedó despierta, observando cómo las sombras en las paredes cobraban vida bajo la luz de la luna. De pronto, un sonido sutil, como uñas rascando la tierra desde abajo, hizo que la viuda se pusiera de pie con el corazón en la boca. No era el viento ni un animal. Era un ritmo constante, una llamada que venía directamente del piso de tierra bajo su cama. En la oscuridad, una verdad prohibida comenzaba a emerger, recordándole que Doña Refugio no le había dejado una casa, sino una puerta hacia un pasado que reclamaba justicia. El desierto del norte se extiende como una herida abierta bajo un cielo que olvidó el color del agua. En esta región, donde el polvo es el único alimento del viento, la vida es una resistencia silenciosa contra el olvido. Las tierras áridas, cuarteadas por ciclos de sequía, obligan a los hombres a doblar la espalda y a las mujeres a endurecer el alma para no quebrarse. Aquí, la riqueza se mide en pozos de agua, y la miseria se siente en el crujido de la hierba seca bajo las botas. Es un paisaje de una belleza cruel, donde cada amanecer recuerda que la naturaleza no tiene piedad con los débiles. Mercedes pertenece a esa clase de mujeres que parecen talladas en la misma madera seca de los mezquites que salpican el paisaje. Su piel ha absorbido el sol hasta volverse cuero curtido. Sus manos, antes suaves, son ahora un mapa de cicatrices ganadas en los lavaderos y cocinas de la hacienda La Esperanza, donde el trabajo nunca termina. Durante 12 años, su jornada comenzaba antes de que el gallo cantara, sumergiendo sus brazos en agua helada o enfrentando el vapor de los fogones mientras el resto del mundo dormía. Nunca hubo una queja, nunca un gesto de cansancio que los patrones pudieran notar, pues Mercedes sabía que su silencio era el único escudo que protegía la poca estabilidad que le quedaba. El estatus social en esta zona es una frontera invisible pero infranqueable, marcada por el grosor de las paredes de las casas y la calidad de la ropa que viste la gente. Mientras los herederos de Doña Refugio lucían linos frescos y botas de cuero brillante, Mercedes vestía siempre el mismo algodón raído, remendado tantas veces que ya casi no quedaba tela original. En la jerarquía del norte, ser viuda es una condena doble, una vulnerabilidad que atrae miradas de lástima o de depredación, obligando a Mercedes a vivir con la cabeza baja y los ojos fijos en el suelo. Sin embargo, detrás de esa sumisión aparente, latía un orgullo feroz,
una llama que se alimentaba del deseo de ver a Mateo convertido en un hombre, que no tuviera que pedir permiso para existir en su propia tierra. La rutina diaria de Mercedes era una coreografía de servidumbre que olía a cloro, a grasa de animal y al humo que se impregnaba en su cabello y en su ropa. Cada rincón de la hacienda guardaba el eco de sus pasos, desde los pasillos encerados que debía frotar de rodillas hasta las habitaciones de techos altos donde nunca fue invitada a sentarse. El sonido de los cubiertos de plata golpeando la porcelana era la música de fondo de sus tardes, un recordatorio constante de la brecha que la separaba de aquellos a quienes servía. En ese entorno, ella no era una persona con nombre y pasado, sino una herramienta más, necesaria para el confort de quienes creían que el destino los había puesto por encima de los demás. Su hijo Mateo, de apenas 6 años, era el centro de su universo, un niño de ojos grandes y curiosos, que encontraba tesoros entre las piedras y los restos de madera seca. Para Mercedes, cada hora extra de trabajo, cada humillación tragada con el nudo en la garganta, era una inversión en el futuro de ese pequeño que todavía no comprendía la crueldad del mundo. Soñaba con una educación para él, con una vida lejos del polvo y del sol que devora las esperanzas. El miedo de que Mateo terminara siendo otro peón sin nombre en las tierras de los patrones era la herida que la desvelaba por las noches, una angustia que le apretaba el pecho como una mano de hierro. La memoria de su marido, un hombre de campo que murió bajo el peso de una carreta mal asegurada, era una sombra que la acompañaba en cada decisión difícil. Su muerte la dejó en la más absoluta desprotección, sin tierras, sin ahorros y con una deuda moral que Doña Refugio se encargó de cobrarle con creces a través de los años de servicio. Mercedes recordaba el olor a tierra mojada del día del entierro, una fragancia que desde entonces asociaba con la pérdida y el fin de sus sueños de juventud. Desde aquel día, su vida se transformó en una huida hacia adelante, una lucha desesperada por no hundirse en el fango de la pobreza total, que amenazaba con devorar a los que se quedan sin un hombre que los proteja. Ahora, instalada en la casa de adobe que la patrona le dejó como una broma macabra, Mercedes se enfrentaba a una realidad que desafiaba su capacidad de resistencia. Las paredes estaban hechas de una mezcla de tierra, paja y estiércol seco, una amalgama que parecía desmoronarse con solo mirarla. Al pasar la mano por la superficie rugosa, sentía como pequeñas costras de adobe caían sobre el suelo, como si la casa misma estuviera mudando de piel. El espacio era angosto, oscuro y asfixiante, con un techo de paja que apenas lograba detener la luz del sol, filtrando en su lugar una penumbra polvorienta que distorsionaba las formas. No era un hogar, era una trampa de adobe que respiraba con una pesadez inquietante bajo el calor. El paisaje sonoro de su nueva vivienda estaba dominado por el silbido del viento que se colaba por las grietas de las paredes, creando una melodía lúgubre que parecía contar historias de antiguos habitantes. Mercedes escuchaba el crujir de las vigas de madera vieja, sonidos secos y repentinos que la obligaban a girar la cabeza con el corazón acelerado. A lo lejos, el lamento de las bestias sedientas en los corrales de la hacienda llegaba como un eco distorsionado, recordándole que todavía estaba bajo la sombra de sus antiguos patrones, aunque ahora desde la marginación más absoluta. El silencio absoluto no existía en la casa. Siempre había un rumor sutil, un rascado invisible que se confundía con el movimiento de las hojas secas del exterior. Con una escoba de ramas secas, Mercedes intentó limpiar el piso de tierra batida, una tarea inútil que solo lograba levantar nubes de polvo que se depositaban nuevamente sobre sus pocas pertenencias. Cada rincón que descubría parecía esconder una nueva capa de suciedad acumulada por décadas, mezclada con restos de insectos muertos y trozos de tela que el tiempo había vuelto irreconocibles. La sensación de derrota era casi física, un peso que se instalaba en su nuca mientras contemplaba la precariedad de su nueva existencia después de haber entregado lo mejor de su vida a otros. Sin embargo, la necesidad de crear un refugio seguro para Mateo la obligaba a seguir moviéndose, a frotar las superficies y a tratar de imponer un orden mínimo en aquel caos de adobe y olvido. Cuando el sol comenzaba a descender en el horizonte, el cielo se teñía de colores violentos,
púrpuras y anaranjados que parecían anunciar un castigo divino sobre la tierra seca del norte. Las sombras de los cactus y de los árboles muertos se alargaban de forma grotesca, proyectando figuras retorcidas sobre las paredes de la casa que Mercedes miraba con una desconfianza creciente. Con la llegada del crepúsculo, la temperatura caía de golpe, sustituyendo el calor sofocante por un frío seco que se filtraba por las rendijas y obligaba a la viuda a buscar cobijo bajo su única cobija. La oscuridad no era simplemente la ausencia de luz, sino una entidad densa que parecía ocupar cada centímetro del espacio, transformando los objetos cotidianos en formas amenazantes. Sentada en el umbral de la puerta, Mercedes contemplaba la inmensidad de la noche, preguntándose por qué Doña Refugio había elegido precisamente ese lugar para entregárselo como herencia después de tantos años de lealtad. No podía evitar sentir que aquel regalo era una trampa diseñada para enterrarla en vida, una forma de asegurarse de que nunca saldría de los límites de la hacienda, ni reclamaría lo que realmente le correspondía. Sus pensamientos eran un torbellino de sospechas y de dolor, mezclados con la fatiga que le hacía ver visiones en la penumbra del campo abierto. El silencio de la noche era engañoso, pues bajo su manto, Mercedes sentía el latido de una historia que no le pertenecía, pero de la que ahora era parte obligatoria. Los lugareños y los peones de la hacienda evitaban pasar cerca de la casa de adobe, rodeándola con un respeto que nacía más del miedo que de la cortesía. Se decía que el terreno donde se alzaba la construcción estaba marcado por la desgracia, y que nadie que hubiera dormido entre sus paredes había logrado conservar la salud o la cordura por mucho tiempo. Mercedes recordaba los comentarios susurrados en la cocina de la hacienda sobre una mujer que vivió allí hace décadas y que desapareció sin dejar rastro, dejando tras de sí solo el silencio y el adobe. Esos cuentos, que antes le parecían fantasías de gente ignorante, cobraban ahora una relevancia aterradora mientras se encontraba sola en medio de la nada. El acceso al agua era otra de las batallas diarias que Mercedes debía librar en su nueva ubicación, ya que el pozo más cercano estaba a varios kilómetros de distancia. La sed era una compañera constante en el norte, una sensación que no solo afectaba la garganta, sino que parecía agrietar la voluntad de los que vivían bajo el sol. Cada gota de agua era un tesoro que debía ser administrado con precisión quirúrgica, priorizando siempre las necesidades de Mateo por encima de su propio bienestar. El esfuerzo de cargar los pesados recipientes bajo el calor del mediodía dejaba a Mercedes sin fuerzas, recordándole constantemente su condición en una tierra que le pertenecía legalmente, pero que le negaba los recursos más básicos. Existe una diferencia muy marcada entre el polvo seco del día y el aroma que desprende el adobe de la casa cuando la humedad de la noche comienza a impregnar las paredes. Durante las horas de luz, el olor es metálico y estéril, una mezcla de sol quemado y tierra muerta que no ofrece ningún consuelo. Sin embargo, al caer el sol, surge una fragancia ancestral, un olor a raíz, a humedad estancada y a algo más profundo y oscuro, que parece emanar directamente de las entrañas de la tierra. Para Mercedes, ese cambio en el ambiente era la señal de que la casa estaba despertando, de que el adobe no era un material inerte, sino un tejido vivo que conservaba memorias de antiguos llantos. Mercedes cerraba los ojos y a menudo recordaba un momento específico en el que Doña Refugio, con una sonrisa fría, le había dicho que ella siempre sería recompensada por su discreción y su trabajo incansable. En aquel entonces, la viuda creyó ver un destello de humanidad en los ojos de la anciana, una promesa de que sus sacrificios no serían en vano y de que Mateo tendría una oportunidad. Ahora, rodeada por la miseria de la casa, comprendía que aquellas palabras eran solo cadenas invisibles, diseñadas para mantenerla atada a un puesto donde su dignidad era pisoteada a diario. La traición de la mujer a la que sirvió durante 12 años era una herida que no dejaba de sangrar, un dolor que se transformaba lentamente en un resentimiento sordo y peligroso. La última noche del primer mes en la casa, Mercedes se despertó con una sensación de opresión en el pecho, como si el peso de las paredes de adobe se estuviera cerrando sobre ella para asfixiarla. El silencio era tan denso que podía escuchar el fluir de su propia sangre en los oídos.
un ritmo frenético que competía con el rascado persistente que volvía a surgir desde el suelo. Esta vez, el sonido no era una alucinación ni el movimiento de un animal, sino algo deliberado, una invitación que parecía provenir de lo más profundo de la tierra batida bajo su petate. Mercedes se sentó lentamente, mirando la superficie irregular del piso, donde una pequeña grieta comenzaba a abrirse, revelando una oscuridad que no pertenecía a este mundo. En ese instante, comprendió que el verdadero secreto de la hacienda no estaba en las arcas de plata, sino oculto bajo sus pies. El amanecer llegó con una luz cruda que desnudaba la precariedad de la casa, iluminando la grieta que se había abierto en el piso de tierra. Mercedes se levantó con el cuerpo pesado, sintiendo que cada hueso de su espalda reclamaba los 12 años de servidumbre bajo el techo ajeno de la hacienda. Sus ojos se fijaron en la fisura del piso, una cicatriz oscura que parecía haber exhalado un aliento fétido mientras ella intentaba dormir. Mateo aún dormía con el rostro sereno, ignorante de la tormenta que se gestaba en el alma de su madre. La viuda sabía que aquel día marcaría un cambio irreversible, pues la quietud de la mañana era solo un disfraz para la violencia que acechaba en los límites del terreno. Mientras intentaba encender un pequeño fuego con ramas secas para calentar un poco de café aguado, Mercedes escuchó el retumbar de un motor a lo lejos. Una nube de polvo rojizo se levantaba en el camino principal, anunciando la llegada de alguien que no traía buenas noticias. El sonido metálico y potente de una camioneta moderna rompía la armonía del silencio rural, recordándole a la viuda que su paz era una ilusión frágil. Se limpió las manos en el delantal raído y se paró frente a la puerta, protegiendo con su cuerpo la entrada de la vivienda donde su hijo aún descansaba. El corazón le golpeaba el pecho con una cadencia frenética, anticipando el encuentro con el nuevo dueño de La Esperanza, un hombre que despreciaba el sudor de los humildes con una arrogancia heredada. La camioneta se detuvo frente a la casa, levantando una cortina de tierra que obligó a Mercedes a entrecerrar los ojos y cubrirse la boca. De la cabina descendió don Roberto, el único heredero de doña Refugio, un hombre de facciones duras y mirada gélida, que parecía llevar el desprecio tatuado en la frente. Sus botas de cuero importado se hundieron en el polvo seco con una elegancia insultante, mientras observaba la construcción ruinosa como si fuera una mancha de suciedad en su impecable propiedad. No hubo saludo, ni una muestra mínima de cortesía hacia la mujer que había servido a su madre durante más de una década sin descanso. Don Roberto se ajustó el sombrero y caminó unos pasos hacia ella, con una sonrisa torcida que delataba sus verdaderas intenciones. «Vengo a decirle que este terreno no le pertenece, Mercedes, por mucho que el papel de mi madre diga lo contrario», sentenció don Roberto, con una voz que sonaba como el crujido de la leña seca al arder. Sus palabras cayeron sobre la viuda como piedras pesadas, despojándola de la poca seguridad que le quedaba tras la muerte de la patrona. El hombre alegó que el testamento había sido redactado en un momento de debilidad mental y que él no permitiría que una sirvienta se quedara con una parcela de la hacienda. Mercedes apretó los labios para no gritar, sintiendo cómo la indignación le quemaba las entrañas mientras recordaba cada promesa incumplida. La humillación se volvía tangible en el aire caliente, transformando la escena en un duelo de voluntades donde la viuda no tenía más armas que su propia dignidad herida y un papel arrugado. Mercedes sacó de entre sus ropas el documento legal, cuyas letras parecían ser el único escudo contra la codicia del heredero que la acechaba con saña. Con la voz temblorosa pero firme, le recordó que ella tenía el derecho legítimo de habitar esa casa y que no se marcharía sin pelear por el futuro de su hijo. Don Roberto soltó una carcajada seca, un sonido desprovisto de alegría que resonó en el valle, como una advertencia de muerte para quien se atreviera a desafiarlo. Dio un paso adelante, invadiendo el espacio personal de la mujer con una agresividad contenida que hizo que Mercedes retrocediera instintivamente hacia el interior de la casa. El aire se volvió irrespirable, cargado del aroma a gasolina de la camioneta y el olor a tierra vieja que emanaba de las paredes de adobe que la rodeaban. «Tiene 3 días para recoger sus trapos y desaparecer de aquí, o me encargaré personalmente de que esta pocilga se convierta en su propia sepultura», amenazó el hombre antes de escupir en el suelo de entrada.
Don Roberto dio media vuelta y subió a su vehículo, dejando a Mercedes temblando de rabia y miedo en medio de la polvareda que generó al arrancar con violencia. La viuda se dejó caer contra el marco de la puerta, sintiendo que el mundo se cerraba sobre ella y que no había rincón seguro en el norte para los desposeídos. El incidente había roto la última cadena de respeto que la unía a la familia de la patrona, dejándola en una vulnerabilidad absoluta frente a la ley de los fuertes. Mateo apareció tras ella, con los ojos llenos de preguntas que Mercedes no sabía cómo responder sin quebrarse. La soledad del lugar comenzó a pesarle más que nunca, mientras el sol de mediodía castigaba la casa con una furia que parecía darle la razón al heredero. Mercedes intentó retomar sus tareas, pero sus manos no obedecían, moviéndose con una torpeza nacida del pánico que se había instalado en su médula ósea. Miró hacia la hacienda grande, ese edificio blanco que se burlaba de su miseria desde la colina, y sintió un odio profundo que nunca antes se había permitido experimentar. ¿Cómo podía la justicia ser tan esquiva para quienes entregaban su vida entera al bienestar de otros sin pedir nada a cambio? El silencio del campo se volvió opresivo, un murmullo de grillos y viento que parecía burlarse de su situación desesperada. Al caer la tarde, el clima cambió drásticamente, como si la tierra misma estuviera respondiendo a la tensión que se vivía entre las paredes de adobe de la casa. Nubes negras comenzaron a amontonarse en el horizonte, trayendo consigo el presagio de una tormenta seca que no traería alivio, sino más calor y angustia. Mercedes cerró las ventanas de madera podrida para evitar que el polvo invadiera la habitación donde Mateo intentaba jugar con unas piedras y restos de tela vieja. El rascado persistente en el suelo regresó con una intensidad renovada, un sonido rítmico que parecía seguir los latidos del corazón de la protagonista. Ya no era solo un ruido sutil, era una presencia física que vibraba bajo sus pies, reclamando una atención que ella se negaba a otorgar por puro instinto de conservación. De pronto, un trueno sordo sacudió la construcción, haciendo que algunos trozos de adobe se desprendieran del techo y cayeran sobre la mesa de madera donde descansaba su modesta cena. Mateo soltó un grito de susto y se abrazó a las piernas de su madre, quien intentaba mantener la compostura a pesar de que el suelo parecía ondular bajo su peso. En medio de la penumbra, Mercedes vio cómo la grieta del piso se ensanchaba unos centímetros, dejando escapar un vapor frío que contrastaba violentamente con la temperatura ambiente del lugar. No era un fenómeno natural, era una manifestación de algo antiguo y oscuro, que había estado esperando el momento de máxima debilidad de la viuda para mostrar su rostro. La sensación de estar siendo observada por 1000 ojos invisibles desde el adobe se volvió insoportable y densa. La decisión de Mercedes de no huir se convirtió en un nudo en su garganta, una elección moralmente difícil que la obligaba a elegir entre la seguridad de lo conocido y el horror de lo oculto. Si se marchaba, Mateo y ella morirían de hambre en los caminos del norte, pero si se quedaba, se enfrentaría a la furia de don Roberto y a la sombra que habitaba en la casa. Miró el rostro de su hijo, iluminado por la luz vacilante de una vela, y encontró en su inocencia la fuerza necesaria para no claudicar ante las amenazas. Sin embargo, el miedo físico era real. Sentía que sus pulmones se llenaban de polvo y que sus sentidos se embotaban bajo el peso de la atmósfera misteriosa. El aire olía a sangre vieja y a flores marchitas, una mezcla contradictoria que la mareaba profundamente. La noche se cerró sobre ellos como un sudario, y con ella llegó el primer evento físico que rompería definitivamente su cordura. El petate donde dormía Mateo comenzó a moverse solo. Mercedes corrió hacia el niño y lo tomó en brazos, sintiendo cómo el suelo bajo la cama temblaba como si un animal gigantesco estuviera intentando salir de su letargo subterráneo. Los ruidos de rascado se transformaron en golpes secos, constantes y pesados, que parecían provenir de manos humanas golpeando contra la tierra batida desde el otro lado de la existencia. La viuda se refugió en un rincón, apretando a su hijo contra su pecho, rezando oraciones olvidadas que no parecían tener poder contra la oscuridad que inundaba la casa de adobe. En ese instante de terror absoluto, la presencia sobrenatural dejó de ser un rumor para ser una realidad. Mateo comenzó a delirar de fiebre en medio de la noche,
con la piel ardiendo como si el fuego del norte se hubiera instalado dentro de sus pequeños vasos sanguíneos. Mercedes buscaba agua para refrescarlo, pero el recipiente estaba seco, y el pozo quedaba demasiado lejos para arriesgarse a salir bajo la mirada acechante de los hombres de don Roberto. La desesperación se transformó en una furia fría que la empujó a mirar nuevamente hacia la grieta del suelo, que ahora emitía un susurro constante y perturbador. Las palabras eran ininteligibles, pero el tono era de súplica y de mando. Una voz que parecía conocer su nombre y el dolor que cargaba en su alma desde la muerte de su esposo. La viuda comprendió que la casa no era un regalo, sino una deuda que alguien debía pagar con sacrificio y verdad. Movida por una corazonada violenta y la necesidad de salvar a su hijo de la enfermedad que parecía alimentarse de la casa, Mercedes buscó una vieja pala que había encontrado en el corral. Sus manos, llenas de ampollas y grietas, se cerraron sobre el mango de madera con una determinación suicida, dispuesta a descubrir qué se escondía bajo sus pies. Cada vez que golpeaba la pala contra el adobe, el sonido resonaba en su cabeza como un eco de los latidos de la tierra misma, enviando oleadas de dolor a sus hombros cansados. La superficie cedía con dificultad, revelando capas de tierra endurecida que parecían haber sido selladas con un propósito deliberado hace muchos años. La fatiga física era inmensa, pero el deseo de justicia y la salud de Mateo actuaban como un motor imparable y feroz. Después de horas de esfuerzo, la pala chocó contra algo que no era tierra ni piedra. Un sonido metálico y hueco que hizo que Mercedes se detuviera en seco con el aliento entrecortado. El sudor le caía por la frente, nublando su visión, mientras intentaba limpiar con las manos el resto de adobe que cubría el objeto misterioso que acababa de encontrar. Se trataba de una caja de madera reforzada con hierro, enterrada a una profundidad considerable y rodeada de restos de tela podrida que olían a muerte y a tiempo estancado. Mercedes sintió que el aire de la habitación se volvía más ligero, como si el simple acto de desenterrar aquel objeto hubiera liberado una presión ancestral que asfixiaba la construcción. Su corazón latía con una esperanza aterradora, mientras contemplaba el hallazgo en medio de la penumbra húmeda. La luz de la luna, filtrándose por una grieta del techo, iluminó la superficie de la caja, revelando grabados antiguos que Mercedes no lograba comprender, pero que le provocaban una angustia instintiva. No era oro lo que buscaba, pero lo que encontró parecía tener un valor mucho más oscuro y peligroso para la familia que la había despreciado durante tantos años de servicio. En ese momento, la viuda se dio cuenta de que su mudanza a la casa no fue un error de cálculo de la patrona, sino un plan para enterrar junto a ella el secreto más grande de la hacienda. La decisión moral de abrir la caja o volver a cubrirla se presentó ante ella como un abismo sin fondo que amenazaba con devorar su alma. Si abría aquel cofre, su vida tal como la conocía terminaría para siempre. Mercedes miró a Mateo, quien parecía haber recuperado un poco de calma tras el descubrimiento, y supo que no tenía otra opción que seguir adelante hasta las últimas consecuencias del destino. Tomó una piedra pesada y golpeó el candado oxidado de la caja, sintiendo cómo la vibración del golpe recorría todo su cuerpo como una descarga eléctrica. El metal cedió con un chasquido seco, y la tapa se abrió lentamente, revelando un contenido que haría que la sangre de la viuda se congelara en sus venas de inmediato. No eran joyas, sino una serie de documentos amarillentos, y un objeto personal que vinculaba directamente a Doña Refugio con un crimen atroz cometido en las tierras del norte. La herencia prohibida estaba finalmente frente a sus ojos cansados y llorosos. Mercedes sostenía entre sus manos temblorosas lo que parecía ser un diario viejo, encuadernado en cuero agrietado, que despedía un olor a moho y a secretos guardados por décadas. Las páginas amarillentas estaban llenas de una caligrafía elegante pero manchada, como si la tinta hubiera sido escrita con prisa y con culpa. A la luz vacilante de la vela, comenzó a leer las primeras líneas, y lo que sus ojos descubrieron hizo que sus piernas flaquearan. No era un simple registro de cuentas o propiedades, era una confesión completa, un testimonio del crimen más grande que jamás se había cometido en la región, escrito de puño y letra por Doña Refugio misma.
El diario detallaba con precisión escalofriante cómo la familia de la patrona había despojado de sus tierras a más de 20 familias campesinas hace 50 años. Pero no había sido un simple despojo legal con papeles falsificados. Había sido una masacre. Mercedes leía con horror creciente sobre cómo los hombres armados de la hacienda habían llegado una noche de luna llena, quemando las casas de adobe de los campesinos que se negaban a vender. Los gritos, el fuego, la sangre, todo estaba descrito con una frialdad que helaba la sangre. Y lo peor de todo, los cuerpos de aquellos que resistieron nunca fueron entregados a sus familias. Fueron enterrados en secreto, en una fosa común, justo bajo el piso de tierra de esta misma casa. Mercedes sintió que el suelo bajo sus pies dejaba de ser simplemente tierra para convertirse en una tumba. Estaba viviendo, durmiendo, caminando sobre los huesos de las víctimas de su propia patrona. La casa de adobe no era una limosna ni un regalo envenenado. Era una tumba clandestina que Doña Refugio había usado como guardiana de su secreto más oscuro. La viuda comprendió entonces por qué nadie quería acercarse a este lugar, por qué los susurros y los rasguños nunca cesaban. No eran supersticiones de gente ignorante, eran los muertos reclamando justicia, pidiendo que alguien finalmente contara su historia. En las páginas siguientes, Mercedes encontró algo que le cortó la respiración como un puñal en el pecho. Entre los nombres de los desaparecidos, escritos con tinta negra que parecía sangre seca, estaba el nombre de su propio padre, José Luis Contreras, un campesino que se había negado a vender su pequeña parcela de tierra, el hombre que ella apenas recordaba porque desapareció cuando tenía apenas 3 años. Su madre siempre le había dicho que se había ido al norte buscando trabajo y nunca regresó. Pero la verdad era mucho más oscura. Su padre no había abandonado a su familia. Había sido asesinado por defender lo que era suyo, y su cuerpo estaba enterrado bajo sus propios pies en este mismo momento. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Mercedes, mezclándose con el polvo que cubría su rostro. No era solo indignación lo que sentía. Era una conexión profunda y dolorosa con este lugar maldito. Ahora entendía por qué Doña Refugio la había traído a trabajar a la hacienda tantos años atrás. Por qué siempre la miraba con esa mezcla de lástima y desprecio. La patrona sabía perfectamente quién era ella. Sabía que era la hija de uno de los hombres que había mandado matar. Y en un acto final de crueldad retorcida, le había dejado esta casa como herencia, condenándola a ser la guardiana involuntaria de la tumba de su propio padre. El diario también revelaba que el esposo de Mercedes, cuya muerte había sido catalogada como un accidente, tampoco había muerto por casualidad. Él había comenzado a hacer preguntas incómodas sobre los títulos de propiedad de la hacienda. Había empezado a investigar sobre las familias desaparecidas. Y cuando se acercó demasiado a la verdad, fue silenciado. La carreta que lo aplastó no falló por desgaste. Alguien había aflojado las amarras deliberadamente. Mercedes sintió que todo su mundo se derrumbaba. Los 2 hombres más importantes de su vida habían sido asesinados por la misma familia, a la que ella había servido con lealtad durante 12 años. Pero el diario guardaba aún más secretos. Entre sus páginas, Mercedes encontró una fotografía vieja y descolorida. En ella aparecía un grupo de hombres frente a esta misma casa de adobe, cuando aún era nueva. Reconoció a algunos: el padre de Doña Refugio, varios hacendados ricos de la región, y para su sorpresa, el juez del pueblo y el comisario de policía de aquella época. Todos sonrientes, todos cómplices. La masacre no había sido obra de una sola familia. Había sido una conspiración de los poderosos de la región para consolidar sus tierras y su poder, eliminando a cualquiera que se interpusiera en su camino. Mercedes también descubrió que el objeto personal en la caja era un anillo con el sello de la familia, manchado con sangre seca que nunca se había limpiado completamente. Ese anillo había pertenecido al patriarca de la familia, el padre de Doña Refugio, quien lo usaba como símbolo de autoridad. Según el diario, él mismo había disparado contra varios de los campesinos la noche de la masacre, y ese anillo había quedado manchado con la sangre de sus víctimas como un recordatorio de su crimen. Era la prueba física que vinculaba directamente a la familia con los asesinatos.
El horror de lo que estaba leyendo se mezcló con una sensación creciente de poder. Mercedes se dio cuenta de que tenía en sus manos la llave para destruir el imperio de mentiras sobre el que se había construido la riqueza de los patrones. Ese diario, esos documentos, esa fotografía y ese anillo eran evidencia suficiente para llevar a don Roberto y a toda su familia ante la justicia, pero también comprendió el peligro mortal en el que se encontraba. Si el heredero descubría que ella había encontrado el secreto, no dudaría en eliminarla a ella y a Mateo para proteger el nombre de su familia. La presencia sobrenatural en la casa comenzó a cambiar. Los rasguños ya no sonaban amenazantes, sino urgentes, como si los muertos estuvieran rogándole que hiciera algo con la verdad que acababa de descubrir. Las sombras en las paredes parecían moverse con más propósito, señalando hacia la caja, hacia el diario, hacia la puerta. Mercedes comprendió que los espíritus de los asesinados no querían hacerle daño. Querían que ella fuera su voz, que contara su historia, que les diera el descanso que merecían después de 50 años de estar atrapados en el silencio y el olvido. Mateo, que había permanecido dormido durante todo el descubrimiento, comenzó a despertar. La fiebre había bajado milagrosamente, como si el simple acto de abrir la caja hubiera liberado algo en la atmósfera de la casa. El niño miró a su madre con ojos claros y le preguntó con voz inocente: «Mamá, ¿por qué estás llorando?». Mercedes lo abrazó con fuerza, sintiendo el peso de la decisión que tenía que tomar. Podía volver atrás a enterrar el diario, sellar la verdad por segunda vez y vivir en la ignorancia el resto de sus días. O podía enfrentar a los poderosos, arriesgar su vida y la de su hijo, pero darle justicia a su padre, a su esposo y a todas las víctimas de la masacre. Afuera, el cielo comenzaba a clarear con los primeros rayos del amanecer. Mercedes tomó el diario y lo envolvió cuidadosamente en un trozo de tela limpia. No lo volvería a enterrar. Había tomado su decisión. Iría al pueblo. Buscaría a un abogado de fuera de la región, alguien que no estuviera comprado por los hacendados locales. Denunciaría el crimen, mostraría las pruebas y, si era necesario, gritaría la verdad en cada plaza hasta que todo el estado supiera lo que había pasado hace 50 años en estas tierras. Pero primero necesitaba asegurar las pruebas. Mercedes sabía que don Roberto regresaría pronto, posiblemente con más hombres, para forzarla a abandonar la casa. No podía dejar el diario aquí donde pudiera ser encontrado y destruido. Tomó una decisión rápida. Lo escondería en el único lugar donde nadie pensaría en buscar. Lo envolvió en hule para protegerlo de la humedad y luego cavó un pequeño hoyo en el corral de las cabras, detrás de la casa, enterrándolo a poca profundidad pero en un lugar discreto. Memorizó cada detalle del lugar para poder recuperarlo cuando llegara el momento. Esa mañana, mientras preparaba un desayuno escaso para Mateo, Mercedes notó algo extraño. Los animales que normalmente evitaban acercarse a la casa ahora se reunían en el patio. Pájaros, conejos del desierto, incluso un coyote que se quedó mirándola desde la distancia sin mostrar agresividad. Era como si la naturaleza misma supiera que algo había cambiado, que el secreto había sido descubierto y que la tierra estaba lista para sanar. La viuda sintió una paz extraña mezclada con la tensión. Había cruzado un punto sin retorno. Al mediodía, como Mercedes había anticipado, el sonido de motores volvió a escucharse en la distancia, pero esta vez no era una sola camioneta. Eran 3 vehículos que se acercaban levantando nubes de polvo, formando una caravana amenazante. Don Roberto traía refuerzos. Mercedes se puso de pie, se limpió las manos en el delantal y se preparó mentalmente para el enfrentamiento. No tenía armas, no tenía dinero, no tenía poder, pero tenía algo mucho más valioso. Tenía la verdad. Y la verdad, cuando se dice en voz alta, tiene un poder que ninguna bala puede detener. Los vehículos se detuvieron frente a la casa formando un semicírculo, como si estuvieran preparándose para un asedio. De ellos descendieron don Roberto y 6 hombres más, todos con sombreros y miradas duras. Algunos llevaban rifles colgados al hombro, una amenaza silenciosa pero clara. El heredero caminó hacia Mercedes con una sonrisa cruel en el rostro, seguro de su victoria. Pero cuando miró los ojos de la viuda,
Algo en su expresión cambió. Ya no era la mirada sumisa y asustada de una sirvienta. Era la mirada firme y desafiante de alguien que conoce un secreto mortal. Le dije que tenía 3 días, Mercedes, pero he decidido ser generoso. Le doy 1 hora para que recoja sus cosas y se vaya. Si no lo hace, mis hombres la sacarán por la fuerza, dijo don Roberto con voz fría. Mercedes respiró hondo, sintiendo cómo el coraje subía desde lo más profundo de su ser. Era el momento de la verdad, el momento de elegir entre el silencio y la justicia, entre la supervivencia y la dignidad, entre ser una víctima más o convertirse en la voz de todos los que fueron silenciados. Miró a su hijo Mateo, que la observaba desde la puerta con ojos confiados, creyendo que su madre podía enfrentar cualquier cosa. Y en ese momento, Mercedes supo exactamente qué tenía que hacer. «No me voy a ir, don Roberto», dijo con voz clara y firme, lo suficientemente alta para que todos los hombres la escucharan. «Y sé por qué usted quiere esta casa tan desesperadamente. Sé lo que hay enterrado bajo este piso. Sé lo que su abuela hizo hace 50 años. Y sé que usted está dispuesto a matar de nuevo para mantener ese secreto oculto». El silencio que siguió a esas palabras fue absoluto. El rostro de don Roberto palideció visiblemente, y por primera vez, la seguridad en sus ojos se transformó en algo parecido al miedo. Los otros hombres se miraron entre sí, confundidos, sin entender de qué estaba hablando, pero sintiendo que algo muy grave acababa de revelarse. El viento dejó de soplar, como si la naturaleza misma contuviera el aliento esperando lo que vendría después. «No sé de qué está hablando, vieja loca», respondió don Roberto, pero su voz tembló ligeramente, delatando que sí sabía exactamente de qué hablaba Mercedes. «Hablo de los 20 campesinos que fueron asesinados aquí. Hablo de cómo les quitaron sus tierras y luego los enterraron como animales bajo este piso. Hablo de mi padre, José Luis Contreras, cuyo nombre está en el diario que escribió su abuela con su propia mano. Y hablo de mi esposo, que fue asesinado porque empezó al hacer preguntas incómodas». Mercedes sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas, pero su voz no flaqueó. «Tengo las pruebas, don Roberto. Tengo el diario. Tengo el anillo con sangre. Tengo la fotografía donde aparecen todos los culpables. Y aunque usted me mate aquí mismo, ya hay copias en manos de gente de confianza que las entregarán a las autoridades si algo me pasa». Esto último era una mentira. Mercedes no había tenido tiempo de hacer copias ni de contactar a nadie, pero lo dijo con tanta convicción que sonó completamente creíble. Era un farol desesperado, pero necesario. Don Roberto dio un paso atrás, su mente trabajando a toda velocidad tratando de calcular sus opciones. Si mataba a Mercedes allí mismo, confirmaría su culpa. Si la dejaba ir, ella podría destruir a su familia. Estaba atrapado entre 2 opciones igualmente terribles. Uno de los hombres que acompañaba a don Roberto, un peón viejo llamado Esteban, que había trabajado en la hacienda toda su vida, dio un paso al frente. Su voz rompió el silencio tenso. «Patrón, mi abuelo desapareció hace 50 años. Siempre nos dijeron que se había ido al norte. ¿Es verdad lo que dice la señora?» Don Roberto se giró bruscamente hacia el hombre. «¡Cállate, Esteban! No sabes de lo que hablas». Pero era demasiado tarde. La semilla de la duda había sido plantada. Otros hombres comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos también tenían familiares que habían desaparecido misteriosamente en aquella época. La mentira que había sostenido el poder de la familia durante medio siglo comenzaba a resquebrajarse como las paredes de adobe bajo el sol. Mercedes sintió que la casa detrás de ella vibraba suavemente, una vibración que solo ella podía percibir. Era como si los muertos estuvieran dándole fuerza, sosteniéndola, empujándola a seguir adelante. El rascado bajo el piso ya no era aterrador. Era un coro de voces silenciosas que finalmente estaban siendo escuchadas. La viuda se irguió, plantándose firmemente en el umbral de su casa, protegiendo no solo su hogar, sino la memoria de todos los que habían caído antes que ella. Don Roberto sacó una pistola de su cinturón y la apuntó directamente a Mercedes. Su mano temblaba, pero no de miedo, sino de rabia contenida. Los años de privilegio, de creer que estaba por encima de todos, de pensar que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias,
se derrumbaban frente a una simple viuda que se negaba a agachar la cabeza. El heredero sentía cómo el control se le escapaba de las manos como arena entre los dedos. «Última oportunidad, Mercedes. O te callas para siempre, o te callo yo». Su voz era un gruñido bajo, peligroso. Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, Esteban, el peón viejo, se interpuso entre la pistola y Mercedes. Otros hombres hicieron lo mismo, formando una barrera humana. No dijeron nada, pero su mensaje era claro. Ya no obedecerían ciegamente. Ya no protegerían los secretos de una familia que había construido su fortuna sobre la sangre de sus propios antepasados. El poder de don Roberto, que parecía absoluto esa mañana, se desvanecía frente a sus ojos. «Apártense», ordenó don Roberto, pero su voz ya no tenía la misma autoridad de antes. «No, patrón, ya basta», dijo Esteban con voz firme. «Si lo que dice la señora Mercedes es verdad, usted no tiene derecho a apuntarle con esa pistola. Si mi abuelo está enterrado bajo esa casa, yo quiero saberlo. Todos queremos saberlo». Don Roberto miró alrededor, buscando apoyo en los otros hombres, pero solo encontró miradas de desconfianza y de duda. Lentamente, bajó el arma. No porque hubiera decidido hacer lo correcto, sino porque se dio cuenta de que estaba completamente solo. En ese momento, el poderoso hacendado se convirtió en un hombre asustado que veía cómo su mundo se derrumbaba. Mercedes aprovechó ese instante de vacilación, se adentró en la casa y regresó con una pala. Sin decir una palabra, comenzó a cavar justo en el centro de la habitación principal, donde el diario había indicado que estaba el centro de la fosa común. Los hombres se acercaron, observando en silencio. Don Roberto quiso detenerla, pero Esteban lo sujetó del brazo con firmeza. El heredero solo pudo mirar, impotente, cómo la verdad comenzaba a salir a la luz literalmente. No tuvo que cavar muy profundo. A menos de medio metro, la pala chocó contra algo que no era tierra. Mercedes se arrodilló y comenzó a apartar la tierra con las manos, sin importarle que se le metiera bajo las uñas o que le lastimara los dedos. Poco a poco, comenzó a emerger la forma inconfundible de huesos humanos. Un cráneo primero, luego costillas, después más huesos entremezclados. No era un solo cuerpo, eran muchos, amontonados sin ceremonia, enterrados como si fueran basura. Un silencio sepulcral cayó sobre todos los presentes. Algunos hombres se quitaron el sombrero en señal de respeto. Otros se persignaron. Esteban se arrodilló junto a la fosa, con lágrimas corriendo por su rostro curtido, tocando suavemente uno de los huesos como si pudiera reconocer a su abuelo entre los restos. El horror de lo que estaban viendo era indescriptible. Ya no eran rumores ni historias de viejos. Era la evidencia física de una atrocidad que había sido ocultada durante medio siglo. Don Roberto intentó retroceder hacia su camioneta, pero Esteban se lo impidió. «No, patrón, usted se queda aquí, usted va a ver esto. Va a ver lo que su familia hizo». Mercedes se levantó, cubierta de polvo y tierra, con las manos sangrando por el esfuerzo. Miró directamente a don Roberto y le habló con una voz que resonó con la autoridad de todos los muertos que yacían bajo ese piso. Esto es lo que su abuela llamaba hacer negocios. Esto es sobre lo que se construyó su hacienda, su riqueza, su nombre, sangre inocente. Y usted lo sabía. Por eso quería sacarme de aquí tan desesperadamente. No por el terreno, por el secreto. Don Roberto abrió la boca para defenderse, pero no encontró palabras. ¿Qué podía decir frente a la evidencia que yacía a sus pies? ¿Cómo podía justificar lo injustificable? Su silencio fue la confesión más clara que podía dar. Uno de los hombres se subió a su camioneta y arrancó el motor. «Voy al pueblo a traer al comisario y al juez. Esto tiene que saberse», dijo antes de partir en una nube de polvo. Don Roberto intentó una última vez recuperar el control. «Ustedes no entienden. Esto pasó hace 50 años. No tiene nada que ver conmigo. Yo ni siquiera había nacido». Mercedes se acercó a él, mirándolo directamente a los ojos. «Pero usted sí sabía, y eligió proteger el secreto en lugar de hacer lo correcto. Mi esposo murió porque usted ordenó su muerte cuando empezó a hacer preguntas. Eso sí tiene que ver con usted.
Usted no cometió el crimen original, pero cometió muchos otros para ocultarlo. La verdad de esas palabras golpeó a don Roberto como un puñetazo. No pudo sostener la mirada de Mercedes y bajó la cabeza. En ese momento dejó de ser el patrón temido y respetado para convertirse en lo que realmente era: un hombre débil que había vivido toda su vida a la sombra de un crimen que no tuvo el valor de corregir. Las horas siguientes fueron un torbellino. El comisario llegó con más hombres. Luego llegó el juez. Después llegaron periodistas del pueblo vecino. La noticia se expandió como fuego en paja seca. Para el atardecer, había una multitud reunida alrededor de la pequeña casa de adobe que Mercedes había recibido como herencia. Descendientes de las familias desaparecidas comenzaron a llegar, algunos con fotografías viejas de sus antepasados, buscando entre los restos algún objeto que pudiera identificar a sus seres queridos. Mercedes entregó el diario de Doña Refugio al juez, junto con el anillo manchado de sangre y la fotografía de los conspiradores. El juez, un hombre joven que había sido trasladado recientemente de la capital y no estaba comprado por los hacendados locales, revisó los documentos con expresión cada vez más grave. Ordenó la excavación completa del lugar y la exhumación profesional de todos los restos. Don Roberto fue arrestado, no solo por la masacre antigua, sino por el asesinato del esposo de Mercedes y por intento de homicidio contra ella misma. Cuando los oficiales se llevaron esposado a don Roberto, el hombre que había sido el amo y señor de toda la región, los peones y campesinos que habían vivido bajo su yugo durante años, observaron en silencio. No había alegría en sus rostros, pero sí un alivio profundo. El miedo que había gobernado sus vidas durante generaciones comenzaba a disolverse. Mercedes observó la escena con sentimientos encontrados. No sentía triunfo, solo un cansancio profundo y una tristeza por todo lo que se había perdido en el camino. Esa noche, cuando todos se fueron y solo quedaron Mercedes y Mateo en la casa, la viuda se sentó en el umbral de la puerta mirando las estrellas. El silencio era diferente ahora. Ya no había rasguños bajo el piso, ya no había susurros en las paredes. Era como si los muertos, finalmente reconocidos y honrados, hubieran encontrado paz. La casa ya no se sentía opresiva ni amenazante. Era simplemente una casa, construida de adobe y paja, situada en medio del desierto del norte. Mateo se sentó junto a su madre y recostó la cabeza en su hombro. «Mamá, ¿ahora sí nos podemos quedar aquí?», preguntó con voz somnolienta. Mercedes lo abrazó fuerte, sintiendo cómo las lágrimas rodaban por sus mejillas. Pero estas lágrimas eran diferentes. Ya no eran de dolor o de miedo. Eran lágrimas de liberación, de haber soportado lo insoportable y haber salido del otro lado no destruida, sino más fuerte. «Sí, mi amor, ahora sí nos podemos quedar. Esta casa es nuestra y nadie, nunca más, nos la va a quitar». Los días siguientes trajeron cambios que nadie había imaginado. Las investigaciones revelaron que más de la mitad de las tierras de la hacienda habían sido adquiridas ilegalmente mediante el despojo violento. El gobierno ordenó la restitución de las tierras a los descendientes de las víctimas. Mercedes, como hija de José Luis Contreras, uno de los campesinos asesinados, recibió no solo la casa de adobe, sino también las 20 hectáreas que originalmente habían pertenecido a su padre. Tierras que nunca supo que le correspondían, que le habían sido robadas antes de que ella naciera. La hacienda La Esperanza fue desmantelada. Los bienes de la familia fueron confiscados para pagar reparaciones a las víctimas. Don Roberto fue sentenciado a prisión por múltiples cargos, incluyendo asesinato y conspiración. Otros miembros de familias poderosas que habían estado involucrados en la conspiración original también enfrentaron consecuencias legales. El escándalo sacudió toda la región, obligando a una reevaluación de cuántas otras propiedades habían sido adquiridas mediante métodos similares. Pero más allá de las consecuencias legales, lo que realmente cambió fue algo más profundo. Los campesinos y peones que durante generaciones habían vivido con la cabeza agachada, aceptando la palabra del patrón como ley, descubrieron que tenían voz, que podían cuestionar, que podían exigir justicia. Mercedes se convirtió sin quererlo en un símbolo de esa transformación.
la viuda que se atrevió a enfrentar a los poderosos, y ganó. La casa de adobe fue transformada en un memorial. Los restos de las 20 víctimas fueron exhumados profesionalmente y enterrados con dignidad en el cementerio del pueblo, cada uno con una lápida que llevaba su nombre. En el lugar donde habían estado enterrados, se construyó un monumento simple pero poderoso. 20 cruces de madera con los nombres de los caídos, y una placa que contaba la historia de lo que había sucedido allí. Mercedes se aseguró de que el nombre de su padre estuviera primero en la lista. Con el dinero de la restitución y con la ayuda de otros descendientes de las víctimas, Mercedes reconstruyó la casa. Ya no era una construcción ruinosa y amenazante, sino un hogar cálido. Plantó árboles alrededor, cavó un pozo propio y poco a poco transformó el lugar de muerte en un lugar de vida. Mateo creció jugando en esos campos, sin conocer el miedo que su madre había experimentado, heredero no de la vergüenza de la servidumbre, sino del orgullo de una madre que luchó por la justicia. Los años pasaron. Mateo fue a la escuela, algo que Mercedes nunca pudo hacer. Aprendió a leer y escribir, estudió la historia de su región y creció con la conciencia de que su familia había sido parte de algo importante. No se avergonzaba de su origen humilde. Al contrario, se enorgullecía de tener una madre que había cambiado el curso de la historia con nada más que su valor y su verdad. Mercedes nunca se volvió a casar. Su vida ya no giraba en torno al trabajo para otros, sino al cuidado de su propia tierra y de su propio hijo. Cultivó maíz y frijol en las hectáreas que le habían sido restituidas. No se hizo rica, pero tampoco volvió a pasar hambre. Vivía con dignidad, con la frente en alto, saludando a sus vecinos como iguales. Y cuando la gente del pueblo pasaba frente a su casa, ya no desviaban la mirada con superstición. La saludaban con respeto. Han pasado 15 años desde aquella noche en que Mercedes abrió la caja enterrada bajo el piso de adobe. 15 años desde que la verdad salió a la luz y cambió no solo su vida, sino la de toda la región. La casa que alguna vez fue un lugar de terror, se ha convertido en un hogar lleno de vida. Las paredes de adobe, reparadas y reforzadas, ya no susurran secretos oscuros. Ahora resuenan con la risa de Mateo, que ya es un joven de 21 años, y con las conversaciones de los vecinos que vienen a visitar a Mercedes para pedirle consejo o simplemente compartir un café. Mateo estudió Derecho en la Universidad de la capital, pagado con una beca que el gobierno otorgó a los descendientes de las víctimas de la masacre. Ahora trabaja defendiendo a campesinos que enfrentan despojos de tierra, continuando de alguna manera la lucha que su madre comenzó. Cada vez que regresa a casa, lo primero que hace es caminar hasta el memorial y poner flores frescas en la cruz que lleva el nombre de su abuelo, un hombre que nunca conoció, pero cuya lucha ahora comprende y honra. Mercedes, ahora con 53 años, tiene el cabello completamente gris, pero sus ojos conservan esa chispa de fuego que nunca se apagó ni en los momentos más oscuros. Su piel, curtida por el sol del norte, cuenta la historia de una vida de trabajo duro, pero su sonrisa revela una paz interior que solo tienen quienes han encontrado justicia después de una larga búsqueda. Ya no trabaja para nadie más. Su tierra, aunque modesta, le da lo suficiente para vivir. Y más importante aún, le da algo que nunca tuvo cuando era sirvienta: libertad. Los domingos, Mercedes abre su casa a los visitantes que vienen desde distintos pueblos para ver el memorial. Ella misma les cuenta la historia, sin adornos ni dramatismos innecesarios, solo la verdad simple y cruda de lo que pasó hace tantos años. Les muestra el diario de Doña Refugio, ahora guardado bajo llave en una vitrina de cristal en el Museo Regional, pero del cual conserva copias fotográficas. Les habla de su padre, de su esposo, de los 20 campesinos que fueron asesinados por defender lo que era suyo. Y siempre termina con la misma frase: la tierra no olvida. Tarde o temprano, la verdad sale a la luz. La antigua Hacienda La Esperanza es ahora una cooperativa manejada por los descendientes de las víctimas. Los muros blancos que alguna vez simbolizaban el poder y la opulencia, ahora albergan una escuela y un centro comunitario. Los corrales donde se encerraba el ganado ahora son huertos comunitarios. El cambio no fue fácil ni rápido, pero fue real.
Y cada vez que Mercedes pasa frente a esas tierras que alguna vez le parecieron un palacio inalcanzable, siente no rencor, sino una satisfacción tranquila de saber que finalmente están en las manos correctas. Don Roberto murió en prisión hace 5 años. Un ataque al corazón se lo llevó en silencio una madrugada. Cuando Mercedes se enteró, no sintió alegría ni tristeza, solo una especie de cierre. El hombre que representaba todo el sistema de opresión que había gobernado su vida y la de tantos otros, ya no existía. Su legado no era de riqueza ni de poder, sino de vergüenza. Su nombre, que alguna vez inspiraba respeto y temor, ahora solo evocaba desprecio. Y quizás ese era el castigo más grande de todos. Hay una lección profunda en todo esto, algo que Mercedes aprendió en carne propia y que ahora comparte con quien quiera escuchar. A veces, lo que parece una maldición es en realidad una bendición disfrazada. Aquella casa de adobe que recibió como una limosna, que la llenó de terror durante las primeras semanas, terminó siendo el instrumento de su liberación. Si Doña Refugio le hubiera dado dinero o una parcela en otra parte, Mercedes nunca habría descubierto la verdad. Nunca habría sabido qué le pasó a su padre. Nunca habría obtenido justicia para su esposo. La casa era una trampa, sí, pero no para ella. Era una trampa para los secretos de los poderosos. En las noches tranquilas, cuando Mateo está en la ciudad trabajando y Mercedes se queda sola en la casa, ella camina descalza sobre el piso de tierra, que ahora está cubierto con baldosas de cemento. Ya no siente el frío de la tumba. Ya no escucha rasguños ni susurros. Pero a veces, cuando el viento sopla de cierta manera, le parece escuchar voces que le dicen gracias. No son voces aterradoras. Son voces de paz, de agradecimiento, de almas que finalmente pueden descansar porque alguien tuvo el valor de contar su historia. Mercedes piensa a menudo en todas las mujeres que, como ella, han sido usadas y desechadas por los poderosos. Mujeres que trabajan toda su vida sin ver recompensa. Mujeres que son vistas como muebles, como herramientas, como menos que humanas. Y quiere decirles algo importante. Su valor no depende de lo que los patrones piensen de ustedes. Su dignidad no se mide por el tamaño de su casa o por la cantidad de dinero en su bolsillo. Se mide por la rectitud de su corazón y por el valor de enfrentar la injusticia cuando la ven. La historia de Mercedes no es única. En todo México, en toda América Latina, hay miles de historias similares. Familias despojadas de sus tierras, campesinos asesinados por defender lo suyo, secretos enterrados bajo capas de tiempo y silencio. Pero lo que hace especial la historia de Mercedes es que ella se negó a ser otra víctima silenciosa. Se negó a aceptar que las cosas son así y ya. Se negó a creer que los poderosos siempre ganan. Y al negarse, cambió no solo su destino, sino el de muchos otros. El norte de México sigue siendo una tierra dura, árida, que no perdona a los débiles. El sol sigue cayendo como un martillo sobre las cabezas de quienes trabajan la tierra. Las sequías siguen llegando con regularidad cruel. Pero hay algo que ha cambiado fundamentalmente. La gente ya no camina con la cabeza agachada. Ya no aceptan el abuso como si fuera su destino inevitable. Aprendieron, gracias a Mercedes y a otras personas valientes como ella, que tienen voz, que tienen derechos, que merecen dignidad. Cuando Mercedes mira a su hijo, ve no solo el fruto de su vientre, sino el fruto de su lucha. Mateo no es un peón sin nombre. No es un sirviente que debe agradecer las migajas de los ricos. Es un profesional respetado. Un hombre que camina con la frente en alto, que defiende a otros que no pueden defenderse a sí mismos. Y eso, más que cualquier fortuna o propiedad, es el verdadero legado de Mercedes. Un legado de dignidad, de valor, de justicia. La casa de adobe, con sus paredes gruesas y su techo de tejas nuevas, se alza ahora como un monumento silencioso a la resistencia. Turistas y estudiantes vienen a visitarla, a aprender sobre lo que pasó allí. Toman fotografías del memorial, leen los nombres en las cruces, escuchan la historia que Mercedes cuenta con voz firme y clara, y cuando se van, se llevan algo más que fotos. Se llevan la lección de que la verdad siempre es más poderosa que la mentira, sin importar cuánto tiempo haya pasado.
Hay quienes dicen que Mercedes tuvo suerte, que las cosas salieron bien por casualidad, pero ella sabe que no fue suerte, fue valor. Fue la decisión de no quedarse callada cuando hubiera sido más fácil y más seguro guardar silencio. Fue la decisión de creer que su vida y la vida de su hijo valían más que la comodidad de los poderosos. Fue la decisión de honrar la memoria de su padre y de su esposo, aunque eso significara poner en riesgo su propia vida. Cuando el sol comienza a ponerse sobre el desierto del norte, pintando el cielo de rosas y naranjas, Mercedes se sienta en el portal de su casa con una taza de café en las manos. Mateo está a su lado, revisando documentos de un caso en el que está trabajando. El aire fresco de la tarde trae el olor de la tierra y de las flores que Mercedes plantó alrededor del memorial. Es un momento de paz perfecta, ganado con lágrimas y sangre, pero finalmente suyo. «Mamá», dice Mateo levantando la vista de sus papeles, ¿alguna vez te arrepientes? ¿Alguna vez desearías haber quemado ese diario y quedarte callada? Mercedes toma un sorbo de su café, pensando en la pregunta. Piensa en los momentos de terror, en las noches sin dormir, en el peligro que enfrentó. Pero luego piensa en las familias que pudieron enterrar dignamente a sus muertos. Piensa en las tierras restituidas. Piensa en el cambio que su valor inspiró en otros. Y sobre todo, piensa en su hijo, que creció libre. No, mi amor, ni un solo día me he arrepentido, porque aprendí algo muy importante. Puedes quitarle todo a una persona, su dinero, su casa, su tierra, pero hay algo que nadie te puede quitar si tú no lo permites: tu dignidad. Y eso vale más que todo el oro del mundo. Mateo sonríe y vuelve a sus papeles. Mercedes mira hacia el horizonte, donde el sol se hunde lentamente detrás de las montañas distantes. Piensa en todas las personas que están viendo este mismo atardecer. Personas que quizás están pasando por lo que ella pasó. Personas que se sienten atrapadas, sin poder, sin esperanza. Y les quiere decir algo, a través del tiempo y la distancia. No están solos. No están sin poder. La verdad es un arma más poderosa que cualquier pistola. Y cuando tienen el valor de decir esa verdad en voz alta, cuando se niegan a ser cómplices del silencio, cuando eligen la dignidad sobre la seguridad, ahí es cuando realmente comienza el cambio. Puede ser que no vean los resultados de inmediato. Puede ser que el camino sea largo y difícil, pero al final, siempre, la verdad prevalece. La casa de adobe ya no es una tumba, es un hogar, es un memorial. Es un recordatorio de que incluso las personas más humildes, las más pisoteadas, las más ignoradas, tienen el poder de cambiar el mundo. Solo necesitan el valor de intentarlo. Y mientras la oscuridad de la noche cubre suavemente el desierto del norte, Mercedes cierra los ojos y respira profundo. El aire ya no huele a muerte ni a secretos podridos. Huele a tierra limpia, a flores frescas, a café recién hecho, a la cena que pronto preparará para ella y su hijo. Huele a vida, a dignidad, a justicia. Y eso, piensa Mercedes mientras se levanta para entrar a su casa, eso es todo lo que una persona necesita para ser verdaderamente libre. La tierra no olvida. Tarde o temprano, devuelve lo que le fue quitado. Y cuando lo hace, los humildes heredan no solo la tierra, sino también la dignidad que siempre debió ser suya. Fin. Amigo, amiga, si esta historia le tocó el corazón, si sintió la lucha de Mercedes como si fuera propia, le pido un último favor. Comparta este video con alguien que necesite escuchar esta historia. Alguien que esté pasando por tiempos difíciles. Alguien que sienta que no tiene voz. Porque historias como esta necesitan ser contadas. Necesitan ser escuchadas. Y cada vez que ustedes comparten, comentan, le dan like, nos ayudan a seguir contando estas historias. Gracias de todo corazón por acompañarnos hasta el final. Que Dios los bendiga a todos.